Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer un ahumado en 5 minutos y un look entero en 10. Este maquillaje me salva la vida cuando tengo mucha prisa y aún así necesito ir bien maquillada o necesito un maquillaje resultón. Así que empiezo aplicando base por todo el rostro, aplico una ligera capa para unificar el tono de la piel. Cuando tengo mucha prisa recurro a este combo de esta base y esta brocha porque me permite dejar una piel bonita sin necesidad de emplear mucho tiempo. Con lo que me queda en la brocha voy a aplicar base en la frente y ahora para terminar de cubrir un poquito más las rojeces cojo más producto y lo aplico a ligeros toques en aquellas zonas donde quiero cubrir más. En mi caso son las mejillas, un poquito la nariz y la zona superior del labio. Voy a continuar con la ceja. Lo primero que hago es peinar el pelo para ver dónde tengo que rellenar. Entonces hago trazos muy pequeñitos, muy ligeros para no marcar demasiado con el producto y que quede natural. Y a medida que voy haciendo esto, voy peinando para difuminar el producto con la piel y con el pelo. Así parece que es nuestra ceja y no parece que la hemos maquillado. Yo normalmente empiezo a mitad de la ceja y hacia el final y el inicio lo dejo para lo último, ya que de esta manera aplico menos cantidad, menos producto, lo dejo un poquito más difuminado, más útil y no tan marcado. Con el dedo borro un poquito al inicio de la ceja para que quede más natural, ya que mis cejas son bastante pobladas y no quiero que ópticamente se vean muy juntas. Hago lo mismo en la otra ceja. Trazos cortos, no muy marcados, y a medida que los voy haciendo los voy peinando para que queden integrados y así ver dónde quiero rellenar más. Y lo mismo, de la mitad de la ceja hacia el final y el inicio de la ceja lo dejo para lo último. Empezamos con el ahumado. Cojo un lápiz negro para utilizarlo de base para el ahumado. Lo aplico en el interior del ojo, tanto arriba como abajo, para dar más intensidad a la mirada. Y lo aplico en el párpado móvil, bien pegadito a las pestañas para que no quede ningún hueco. Y lo voy engrosando. No lo voy a engrosar mucho porque no quiero un ahumado súper exagerado. Simplemente quiero un ahumado sencillito y rápido. No hace falta que quede perfecto porque lo vamos a difuminar con un pincel de lengua de gato. Lo estoy difuminando de arriba hacia abajo y no hacia el exterior porque no quiero pasar de la cuenca. Entonces de esta manera controlo mejor la altura hasta la que quiero llevar el ahumado. Voy a emplear bastante tiempo en difuminar este lápiz, ya que cuanto más tiempo empleemos en este paso, más sencillo nos va a resultar hacer el ahumado y menos tiempo tendremos que emplear en el resto de sombras. No me olvido de la parte interior del ojo, que a menudo nos olvidamos y no difuminamos. Y como veis hago un ojo y después haré el otro porque este lápiz, al ser resistente al agua, seca de manera rápida y después no hay quien lo mueva. También difumino a ras de pestañas inferiores para suavizar el trazo, pero sin aplicar más producto. Simplemente estoy difuminando lo que tengo en el interior del ojo y lo uno a lo que tenemos en el párpado superior. Una vez hecho el otro ojo, vuelvo a realizar el proceso en este porque quiero igualar la intensidad de los dos ojos. No pasa nada si queda un poquito a parches, no queda totalmente unificado porque vamos a aplicar una sombra en crema encima que va a tapar todo. Simplemente quiero una base a la que la sombra en crema pueda fijarse y no se mueva todo el día. Digo sombra en crema porque es lo que voy a usar para realizar este tutorial, pero bien podría ser una sombra en polvo. La sombra que voy a usar es de Charlotte Tilbury, es una sombra muy bonita, es un tono bronce chocolate con subtono rojizo y siempre que la llevo me preguntan qué es lo que me he puesto en los ojos.
Para aplicar la sombra voy a usar una brocha de difuminar. Cojo el producto y descargo el exceso en la mano y aplico la sombra con el lateral de la brocha de manera cuidadosa, sin apretar mucho, y a medida que me voy acercando a la cuenca voy difuminando con la punta de la brocha. De esta manera no tenemos ningún corte y como previamente hemos estado difuminando bien el lápiz negro, no tendremos que emplear mucho tiempo en estar difuminando los cortes y diferencias de color o texturas. Y ahora hago lo mismo en el otro ojo, aplico la sombra con cuidado y suavemente. Ahora con otra brocha de difuminar, pero esta vez de pelo abierto y corte plano, y una sombra de color marrón con subtono grisáceo, terminamos de difuminar las sombras en la cuenca. No tenemos que emplear mucho tiempo en este paso, ya que previamente hemos difuminado bastante bien el lápiz y la sombra en crema. De ahí a que haya elegido este tipo de brocha y no otra. Ahora con la misma brocha que he usado para difuminar el lápiz, cojo una sombra marrón un poco más oscura para terminar de dar intensidad a la mirada. Entonces aplico la sombra a ras de pestañas inferiores y uno con la sombra del párpado superior. Con la brocha de difuminar de pelo abierto y corte plano vuelvo a coger la sombra marrón de subtono grisáceo y difumino a ras de pestañas inferiores para suavizar el trazo que hemos hecho con la última sombra marrón un poquito más oscuro, sin olvidarnos de la parte externa del ojo. Y ahora doy paso al corrector. El corrector lo dejo para después del sombreado, por si cae sombra en la zona de la ojera, poderlo limpiar con un poquito de agua micelar o desmaquillante. Aplico muy poquita cantidad de producto, a mí no me gusta sobrecargar esta zona, y voy difuminando a toques desde abajo hasta arriba sin olvidar el lagrimal del ojo y terminar de limpiar esa zona. Hago lo mismo en el otro ojo, a ligeros toquecitos voy cubriendo las zonas donde necesito. Voy a sellar el corrector primero, difumino un poquito y aplico con la brocha a ligeros toques para no mover el producto. Voy a hacer lo mismo en el resto del rostro, empiezo por el centro y después mejillas. Para aplicar el colorete voy a usar la misma brocha que he utilizado para sellar con el polvo y elijo este colorete de Benefit porque es un tono amarronado con subtono rosita que da efecto buena cara inmediato, además de dejar un ligero efecto bronceado en la piel. Reaplico el lápiz negro en el interior del ojo, ya que al difuminar hemos perdido bastante intensidad, y lo hago tanto arriba como abajo en los dos ojos. Máscara de pestañas. La máscara siempre la dejo para después de todos los productos en polvo, manías de cada una. Estoy usando esta de Chanel, que aunque no me gusta mucho, es que me la dieron cuando trabajaba para la marca y bueno, simplemente quiero gastarla. Entonces empiezo aplicando la máscara en las pestañas exteriores para dar más volumen, más intensidad, y voy hacia adentro. Y con lo que me queda en la brocha aplico máscara de pestañas en la zona inferior, así no aplico demasiada cantidad y no queda el efecto grumoso. Estoy usando este lápiz porque es del mismo color que mis labios y lo aplico solo en el centro, difuminándolo un poquito con el dedo para dar un efecto de tono de labio subido. Y ya está, este es el look completo. Ya veis que se puede hacer un ahumado bonito en 5 minutos. Espero que os haya gustado y si es así os podéis suscribir al canal, le podéis dar a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.